El fantasma sangriento. El Palacio St. James en Londres fue construido por Enrique VIII para su reina Ana Bolena, en terrenos donde antes se encontraba un hospital de leprosos. Pero el fantasma que ronda por el lugar no es el del rey o su infortunada reina, o de los pobres y despreciados leprosos. El más importante y horrible fantasma del Palacio de St. James es el espectro de un hombre de talla pequeña, con una cortada en el cuello y la boca abierta. Se sienta en una cama apoyada contra la pared en el cuarto embrujado y toda la escena está teñida de sangre. El espectro tiene su origen en un sensacional incidente que ocurrió el 31 de mayo de 1810. El duque de Cumberland, el temido y corrompido hijo de Jorge III, regresó a St. James una noche ya tarde. Los criados escucharon los ruidos de un pleito que provenía de la habitación del duque, pero no les pareció extraño, e hicieron caso omiso de ellos. El duque tenía dos ayudas de cámara, Hugh y Salis. Cuando el ruido cesó, el duque llamó a Hugh, quien encontró a su amo cubierto de sangre, pero tranquilo y sereno. La espada del duque yacía en el suelo manchada de sangre. El duque dijo que había sido atacado, pero que pudo repeler a sus atacantes, aunque resultó herido. Mandaron traer al médico, pero este solo descubrió que el duque tenía una pequeña herida en la mano. Después, el duque llamó a Hugh y le pidió que buscara a Salis. Este se encontraba en su cuarto, sentado en su cama, perfectamente derecho. Tenía una profunda cortada en el cuello, tan profunda que casi le arrancaba la cabeza. Del otro lado del cuarto se encontró una navaja de rasurar cubierta de sangre. En la investigación que se practicó, el duque insistió en que Salis trató de asesinarlo y después se quitó la vida. La verdad es que el duque tenía una relación amorosa con la hija de Salis, quien se quitó la vida. Para silenciar a Salis, el duque le cortó el cuello con su espada y luego arregló todo para que pareciera que él mismo se había quitado la vida. El duque, que nunca había sido popular, fue abucheado en las calles y nunca pudo volver a Londres. En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos de los que un día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores, a causa de la descomposición orgánica normal, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la mañana, se encontraba llenando reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado, y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre lo suficientemente alto se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad: no tenía cabeza, y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción y, sin palabras, se quedó resguardada en el sillón que está junto al recibidor. Momentos más tarde, sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta y que nunca le había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día, en los pasillos,
Una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana había descrito de su espectro. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos, y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se internan los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas, se detiene frente a una persona para observarla, y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12, y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora que Claudia, una de las enfermeras, salía a darme mi café, para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al ala izquierda del jardín. Aquella noche en particular, hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada, vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino, de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más la llamé. Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. En ese instante la misteriosa mujer salió del jardín, tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansaban algunos pacientes. Yo la seguí, creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie. Desde entonces, vea lo que vea, ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado, y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo, y según nos cuentan, ha querido abandonar su trabajo, pero debido a su avanzada edad no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día, son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana dentro de aquella edificación, para los pacientes sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultar en aquel lugar donde se dicen rondan ánimas en pena. El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar,
Pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa, y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. El Charro Negro. Allá por las afueras de la Ciudad de México, con dirección a Toluca, se encuentra un sitio con arbolados cerros y bosques ahora muy visitados y cuyo parque nacional más conocido es el de la Marquesa. Ahí cuentan que en ciertos pueblos aledaños se hablaba de un charro que ocasionalmente cabalgaba esos lugares, y el encuentro con este personaje era tan inesperado como enigmático. En alguna ocasión, una señora a la que llamaban para auxiliar a las mujeres cuando iban a dar a luz, escuchó que tocaban su puerta insistentemente. Ya era entrada la noche, por lo que abrió la puerta con cierta reserva. Pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un hombre vestido de charro, que le pidió que le acompañara para ayudar a parir a una mujer. La señora tomó su rebozo, se encomendó a la Santísima Virgen y después de montar en el caballo que estaba amarrado de la rama de un árbol afuera de su casa, acompañó al jinete a donde éste la llevó, rezando un rosario en el camino. Siendo de noche, la señora no reconoció los rumbos por donde el mencionado personaje cabalgó y llegó a un jacalito sencillo donde había varias señoras y la futura madre que con quejas y lamentos se aguantaba los dolores de las contracciones por el futuro parto. Ella, le dijeron, era la esposa del charro. La señora partera, conocedora de estos menesteres, hizo lo que siempre a la futura madre: la bañaba, refrescaba su frente con una tela. Fue pasando la noche. Las señoras ayudaban a la mujer metiéndola a la bañera, respirando. Luego, la futura madre se dormía entre contracción y contracción, hacía ruidos, jadeaba, etc. La señora partera deambulaba por la casa. El charro la acompañaba afuera cuando ella salía y preguntaba cómo iban las cosas. En un momento la partera salió del cuarto a refrescarse un momento y le explicaba al charro: se me hace que el bebé está por la mitad de la cabeza. Le falta poco para salir. Las otras señoras continuaron buscando posiciones cómodas para la señora del charro y luego estuvieron platicando de la ropita que ya tenían para el niño y de lo mucho que lo esperaban, y enseguida la futura madre sintió que se le salía. Fue rápidamente al cuarto del bebé. No podía pujar, ya que no controlaba nada, ni podía contenerlo. La partera la agarró de las axilas por atrás.
mientras las señoras ayudaron a acuclillarse a la mujer, y en un grito que más bien fue alarido, salió el pequeño niño llorando. Después de eso, con otra contracción, era la placenta. Fue todo muy rápido. Después de un proceso de varias horas, todos se pusieron contentos. Incluso el charro, quien orgulloso, reconocía según él sus rasgos en el rostro de la criatura, aunque ésta todavía estaba inflamada por el parto. Pasó todo y el charro devolvió a la señora partera a su casa, sin decir palabra. Pero cuando dejó a la señora en su casa, nuevamente se despidió de ella. Le dio un costalito con monedas de oro y le advirtió que guardara lo que había pasado esa noche como un secreto, pues no viviría para contarlo. Indignada y también estremeciéndose de miedo por tal advertencia, la señora se apresuró a meterse en su casa y cerró la puerta, asegurándola con un polín. Esperó a que se fuera el charro. Esperaba escuchar las pisadas del caballo, pero no escuchaba nada. Pasaron los minutos y al poco rato se asomó para descubrir que el charro y el caballo no estaban. ¿Cómo había hecho para irse sin que el caballo hiciera ruido? La confusión y el recelo por lo que había sucedido le duraron varios días a la señora, pues no sabía si había soñado el suceso o si realmente había pasado. Sin embargo, el costalito con que le había pagado el charro ahí estaba, y no sabía qué hacer con esas monedas de oro, pues qué origen podían tener. Después de varias semanas estaba como ausente. Las vecinas la saludaban y la señora las miraba como extrañada, invadida por dudas y miedos. Así llegó el día en que platicó con una vecina lo que había ocurrido aquella noche, y después de persignarse, la vecina le aconsejó que llevara las monedas a la iglesia y que no contara a nadie más lo que había pasado. La partera dicen que siguió el consejo. Hay quienes la vieron dirigirse a la iglesia. Sin embargo, a la mañana siguiente, la señora ya no despertó de su sueño nocturno. Amaneció acostada con los ojos cerrados, su cuerpo sin vida. Dicen algunos que se escuchó cabalgar al charro, pero no hay quien lo pueda asegurar. Lo cierto es que se cumplió la advertencia del jinete, quien le dijo que no contara sobre este misterioso alumbramiento. Y del pago que le hiciera, tampoco se supo nada. Tal vez fue que regresó por su dinero. ¿Quién sabe?